Esa tarde todo cambió, pero no por lo que Margaret esperaba encontrar, sino por lo que estaba a punto de descubrir frente a la tumba de su hija. Margaret Aye se detuvo frente a las rejas de hierro del cementerio Hillside, con el corazón latiéndole más lento de lo normal, como si cada martes a las 3 de la tarde el tiempo se negara a avanzar. A sus 62 años, había construido un imperio que pocos podían imaginar, poseía casas, empresas, inversiones. Pero todo eso era polvo comparado con el vacío que llevaba en el pecho desde hacía 3 años. Desde que Emma se había ido, su mundo no se había detenido, pero había perdido todo sentido. Caminó por el sendero de piedra que ya conocía de memoria. Cada paso era un recuerdo, cada árbol una historia. Siempre venía sola. Siempre a la misma hora. Siempre con flores perfectas, caras, impecables, como si el dinero pudiera compensar la ausencia. Pero ese día, algo no encajaba. A lo lejos, junto a la lápida de Emma, vio dos figuras. Margaret entrecerró los ojos, confundida. Un hombre con uniforme de conserje estaba arrodillado frente a la tumba. A su lado, una niña pequeña, no más de 5 años, con suéter amarillo y cabello largo, sostenía algo en las manos. Ambos estaban en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era ese silencio pesado que solo existe cuando alguien está conteniendo el llanto. El corazón de Margaret se apretó. Aceleró el paso, el sonido de sus tacones rompiendo la calma del lugar. Disculpe, dijo con firmeza, sin ocultar la tensión en su voz. ¿Qué está haciendo aquí? Esta es la tumba de mi hija. El hombre levantó la mirada de inmediato. Sus ojos estaban rojos, sorprendidos, pero no desafiantes. Eran ojos cansados, y sinceros. La niña se aferró a su brazo con miedo. Lo siento mucho, señora, respondió él, limpiándose rápidamente las lágrimas. No quisimos faltarle al respeto. Solo. Venimos a veces. Ya nos vamos. Margaret estaba a punto de insistir, cuando algo llamó su atención. Sobre la tumba, había flores. Pero no eran las suyas. No eran rosas caras ni arreglos elegantes. Eran margaritas simples, delicadas, colocadas con un cuidado que el dinero no podía comprar. Y junto a ellas, había un dibujo infantil. Figuras de palitos bajo un arco iris, tomados de la mano. Margaret sintió un nudo en la garganta. Espere, dijo, esta vez con voz más suave. Por favor, quiero entender. ¿Cómo conocieron a mi hija? El hombre dudó un instante. Miró a la niña, que escondía su rostro contra su pierna. Mi nombre es Daniel Foster, dijo finalmente. Y ella es mi hija, Sophie. ¿Mi hija? ¿Emma? Preguntó Margaret, casi en un susurro. Daniel asintió. Fue la persona más bondadosa que he conocido. Las palabras golpearon a Margaret como una ola. Alguien más pronunciando el nombre de su hija, con amor real. No con lástima. No con formalidad. Por favor, dijo señalando una banca cercana. Siéntense conmigo. Cuénteme todo. Se sentaron. Sophie subió al regazo de su padre, observando a Margaret con cautela, pero también con curiosidad. Trabajo como conserje en el Hospital Mercy General, empezó Daniel. Hace 3 años, mi esposa Sarah fue diagnosticada con cáncer. Margaret sintió como algo dentro de ella se rompía lentamente. No teníamos dinero. Ni seguro. Yo trabajaba 2 turnos, intentando mantenernos a flote. Respiró hondo antes de continuar. Ama era su enfermera. Margaret cerró los ojos. Podía verla. Podía imaginarla. Esa sonrisa cálida, esa forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba a alguien, esa manera de hacer sentir importante a cualquier persona. Pero no solo hacía su trabajo, continuó Daniel. Se quedaba después de su turno. Le hablaba a mi esposa. La hacía reír, incluso cuando ya no podía hablar. Le leía libros cuando estaba demasiado débil. Las manos de Margaret comenzaron a temblar. Yo, no sabía nada de esto.
Ella nunca buscaba reconocimiento, respondió Daniel con una sonrisa triste. Solo quería ayudar. Sophie levantó la mirada en ese momento. La señorita Emma me dio esto, dijo con una voz pequeña. Extendió un conejo de peluche, gastado por el tiempo. Me dijo que cuando extrañara a mi mamá, lo abrazara, y recordara que el amor nunca se va. Margaret ya no pudo contener las lágrimas. Recordó los juguetes que había encontrado en el departamento de Emma. Los libros infantiles. Nunca entendió por qué estaban ahí. Ahora, todo tenía sentido. Mi esposa falleció hace 3 años, dijo Daniel suavemente. 2 semanas después, escuchamos sobre el accidente de Emma. El aire se volvió más pesado. No fuimos al funeral, agregó. Sentimos que no pertenecíamos ahí. Pero necesitábamos despedirnos. Así que empezamos a venir aquí. Margaret lo miró fijamente. ¿Han venido todo este tiempo? 3 años, respondió Daniel. Cuando podemos, traemos flores. Sophie hace dibujos. Nos ayuda a seguir adelante. Margaret sintió algo cambiar dentro de ella. Durante 3 años, había llorado sola en una casa enorme. Pensando que su dolor era el único. Pensando que había perdido todo. Pero no. Emma no había desaparecido. Había dejado huellas. Había dejado amor. Lo siento, dijo Margaret con voz quebrada. Fui dura con ustedes. Estaba tan atrapada en mi dolor, que olvidé lo que Emma significaba para otros. No tiene que disculparse, respondió Daniel. Perder una hija, no hay dolor más grande. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sanador. Después de un momento, Margaret habló. ¿Les gustaría venir a cenar esta semana? Daniel la miró sorprendido. Me gustaría escuchar más historias sobre Emma, continuó. Y creo que ella querría que nos conociéramos. Los ojos de Daniel se llenaron de gratitud. Sería un honor. Llámeme Margaret. Sophie tiró suavemente de la manga de su padre. ¿Puedo enseñarle mis dibujos? Margaret sonrió por primera vez en mucho tiempo. Claro, cariño. Sophie sacó una carpeta. Había docenas de dibujos. Emma leyendo. Emma sonriendo. Emma abrazando. Margaret los observó uno por uno, sintiendo su corazón romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Son hermosos, susurró. ¿Te gustaría ver fotos de Emma cuando era niña? Los ojos de Sophie brillaron. ¿De verdad? Tengo muchas, y también sus libros favoritos. Creo que ella querría que los tuvieras. Ese fue el inicio. Las tardes de martes cambiaron. Ya no eran silenciosas. Se llenaron de risas. De historias. De té y galletas. La casa de Margaret, antes fría y vacía, comenzó a sentirse viva otra vez. Pero había algo más. Algo que Margaret no entendió al principio. Un pequeño detalle, que lentamente se convirtió en sospecha. Un martes, mientras revisaba los dibujos de Sophie, notó algo extraño. En uno de ellos, había 4 figuras. No 3. 4. ¿Quién es esta? Preguntó Margaret. Sophie dudó. Es Emma. Margaret frunció el ceño. Pero Emma está en el cielo, ¿no? Sophie negó suavemente. A veces viene, cuando soñamos. El corazón de Margaret se detuvo. ¿Qué quieres decir? Daniel intervino rápidamente. Solo es imaginación de niña. Pero Margaret no estaba convencida. Esa noche, revisó las fotos de Emma. Y encontró algo que nunca había visto. En varias imágenes, en los reflejos, en los bordes. Había una sombra. Una presencia. Al principio pensó que era su mente. Hasta que Sophie dijo algo que cambió todo. La señorita Emma dijo que no te sentías sola, pero que no la escuchabas. El mundo de Margaret se tambaleó. Porque en ese instante,
Recordó algo. Aquella noche, antes del accidente. Emma la había llamado. Pero Margaret no contestó. Estaba ocupada. Siempre estaba ocupada. ¿Y ahora? Quizás. Emma nunca se fue del todo. Quizás. Había estado esperando. No en el cielo. Sino, en los corazones que tocó. Margaret miró a Sophie, luego a Daniel, y finalmente al cielo. Y por primera vez en 3 años. No sintió vacío. Sintió presencia. Sintió paz. Porque entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El amor verdadero no desaparece. Se transforma. Se queda. Se multiplica. Y a veces. Regresa. En forma de una niña con dibujos. Y un hombre con flores. Para recordarte. Que nunca estuviste sola.